Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro proceso de curso a nivel de fundamentos de bases de datos en nuestra quinta unidad, proceso de implementación. En esta unidad vamos a ver el acoplamiento con el servidor. Recordemos que ese acoplamiento puede darse de acuerdo a una parte local o a un proceso remoto. Es importante tener en cuenta que, en efecto, cuando nosotros estamos haciendo procesos como estos, hay que darle una serie de configuraciones para sus determinados privilegios. Dichos privilegios nos van a permitir como tal identificar de dónde viene, cuáles son el grupo de usuarios identificados de tal modo para poderle dar los permisos de restauración y demás cosas que hemos visto conforme a la seguridad. Y ahí vemos cómo se puede llegar a acoplar dentro de el proceso de ejecución. Todo esto basado en lo que tiene que ver con el acoplamiento. En clases y objetos de relaciones a nivel de aplicativo, vamos a ver la correlación que existe dentro de cómo generar una base de datos, efectivamente, como lo hemos visto en este momento, y cómo se puede llegar a asociar a una interfaz específica de acuerdo a un lenguaje de programación o de acuerdo a su distintivo de aplicativo. Luego vamos a ver una corrección de roles que efectivamente nos van a permitir de alguna manera finalizar con nuestro proceso de fundamentos de bases de datos. Bien, entonces comencemos. El acoplamiento con el servidor. Identifiquemos que efectivamente existen muchas maneras de poder llevar a cabo la base de datos conforme a las aplicaciones y la manera de generar un mantenimiento que permite restaurar esos servicios. Vemos que hay una funcionalidad, una data de reserva y unos desarrollos que se pueden llegar a ver dentro de manera destacable en diferentes tipos de aplicaciones. Esto con el fin de poder ver la fundamentación de su desarrollo, el objetivo del alcance a nivel de lo que nosotros podemos llegar a tener como aplicación y que este surja en el fruto correspondiente de generar aplicaciones que permitan tener esa buena relación con las bases de datos. Por eso podemos decir que puede ser multiplataforma cuando estamos hablando de diferentes sistemas operativos. Ya cuando estamos hablando de multiplataformas, podríamos llegar a indicar que estamos hablando de procesos de gestión a nivel de arquitectura de software con modelo vista controlador, por ejemplo. A nivel de desarrollo por aplicaciones web, pues recordemos que pueden ser aplicaciones nativas o híbridas. En tal modo, pues serían aplicaciones que solamente se pueden llevar a cabo en un sistema operativo en específico o que de alguna manera tenga traducción de acuerdo a si lo estamos trabajando en un iPhone o si lo estamos trabajando en un sistema operativo como Android. Bueno, diferenciando este tipo de características, también podríamos decir que cuando estamos haciéndolo híbrido, pues se supone que se mantendría su usabilidad en cualquiera de las dos mencionadas. Pero bien, hay una serie de requisitos que se deben cumplir conforme a ello y nosotros, aunque no somos de pronto desarrolladores a nivel front, pero sí debemos saber cómo se va a manejar la arquitectura de la base de datos porque nosotros somos los responsables de su funcionalidad. Entonces, por lo tanto, este tema no debe ser ajeno frente al desarrollo de su comportamiento y mantenimiento explícito de desarrollo. Bien, sin más características allí, pues comenzamos a denotar que efectivamente se pueden dar una serie de requerimientos con anterioridad para poder mirar de qué manera lo podemos configurar y que su funcionamiento me traslade a buenas prácticas de desarrollo. Entonces, sin duda alguna, pues va a ser un proceso que me permita a mí validar junto con los demás desarrolladores que efectivamente se cumple con todos los parámetros que hemos visto hasta el momento, si lo estamos auditando, que efectivamente tengamos ese contenido de salidas específico de la importancia de la información y del traslado de esa información a su manejo de seguridad y acoplamiento, que es lo que queremos ver en este momento, cómo lo logramos acoplar frente al estamento de un llamado, bien sea local o bien sea a nivel remoto.
Entonces vamos a ver cómo lo configuramos de tal modo para que tengamos como una idea general de este proceso de desarrollo. Entonces, dentro de las características más puntuales que podemos denotar es que efectivamente las métricas en las cuales nosotros estamos mirando cómo se comporta es fundamental dentro del desarrollo poder identificar que las operaciones deben existir. Esas operaciones son aquellas que nos pueden llegar a tener un acoplamiento al recurso de trabajo, que precisamente pues esas operaciones son las que nos permiten hacer unas tareas e idearnos dentro de eso los servicios de acoplamiento para el almacenamiento temporal, para que las tablas de recurso contemplen todos los contenedores de nombre, los servicios similares, la información que se describe dentro de los que vamos a ver determinados. Entonces, vemos la supervisión de mensajes del servidor de recurso de acoplamiento. En ella vamos a poder emitir varios mensajes durante la ejecución de tal manera que podamos indicar qué se está desarrollando y cuáles son los problemas graves. Por ejemplo, podemos tener una estructura de acoplamiento que se está llenando. Luego de ello, vemos la gestión de almacenamiento como recurso de acoplamiento. Esta estructura de recurso de acoplamiento debe ser utilizada dentro de las agrupaciones en las cuales puede haber compartición de datos de almacenamiento temporal o que pueden llegar a haber agrupaciones de tablas de datos de recurso que puedan ser contables con el nombre y la estructura de lista por clave específica. Luego vemos la gestión de estructura de agrupación, la cual tiene que ver con la importancia en lo cual nos va indicando que se está llenando y por lo tanto nos va a generar un impacto de todas las aplicaciones que se están utilizando de manera agrupada. Luego vemos la gestión de conexión del servidor. En esta en particular, la memoria trabaja de una manera en la cual nos permite llevar una referencia de agrupación de los servicios y verifica dentro de las conexiones si se están manejando de manera independiente, qué tipo de tablas tenemos, cuántas colas se están efectuando dentro del llamado y los contadores de acceso de agrupación que me permiten determinar esa gestión de conexión entre otros equipos. Entonces, fijémonos que no es solamente mirar cómo la base de datos trabaja, sino que debemos contemplar el uso de que los usuarios están todo el tiempo haciendo una serie de requisiciones que dentro de la interfaz se va viendo y lo tiene que ir trabajando. Pero también debe haber un proceso en el cual yo mantenga mis aplicaciones de manera intuitiva de pronto dentro de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, que sean adaptables, que sean accesibles. Entonces, dentro de ese método de adaptación, por ejemplo, en las aplicaciones, que permita que realmente los usuarios lo puedan utilizar en cualquier dispositivo, por ejemplo. Eso depende mucho de la arquitectura que nosotros armemos para que la interfaz sea lo más agradable posible al usuario. Las aplicaciones, la lógica y la data son unidas para que efectivamente automaticen todos esos procesos de conexión y me genere todo ese consumo a nivel de procedimientos entre cliente y servidor. No obstante, ya hemos hablado que la data debe tener un comportamiento a nivel de usabilidad de los datos. Por lo tanto, esta data debe cumplir con una serie de estructuras específicas que me permitan determinar cómo la base de datos va a estar manejando un mantenimiento, cómo va a manejar esos procesos de seguridad y los objetivos a nivel de alcanzar las metas que logra o busca lograr las compañías con la implementación de nuestra base de datos. Entonces, dentro de ese proceso vamos a ver cómo es la creación de un servidor enlazado a SQL Server. Para ello, pues entonces lo primero es pensar, los servidores primero permiten ser enlazados de acuerdo a una sentencia de transacción. Es una instancia en la cual se determina que el SQL Server va a trabajar con un proceso de combinación con muchas instancias que permiten como tal generar múltiples datos de acuerdo a esos llamados. El SQL Server es usado como servidor enlazado
y ayuda a que las instancias se manejen dentro de una conexión de bases de datos. Hay dos maneras de configurar un servidor enlazado de acuerdo a la manera del procedimiento de almacenamiento. Normalmente cuando lo estamos haciendo por el SP-ADD Linked Server y otra por interfaz que es el llamado al SQL Server por el Managed Studio, pues también podríamos hacer la validación dentro de los enlaces como fuente de datos de SQL y poder validar dentro de los que están encontrados desde ese punto de navegación. Por lo tanto, podemos observar que hay varios servidores enlazados, entre los cuales creamos un objeto de validación dentro del explorador, como lo vemos en este punto. Aquí ya tenemos un explorador de carpetas en las cuales podemos ver cómo los servidores se pueden enlazar con el objeto y verificar ese llamado para linkearlo. Luego de ello, vamos a ver para la creación de los enlaces del servicio. Entonces aquí ya vemos que el enlace del servicio se puede dar de acuerdo a un clic derecho, linking en servicios, y luego de eso le decimos desde el submenú contextual que genere un nuevo linking de servicios. Dentro del cuadro de diálogo que nos aparece posterior a ello, le vamos a dar las configuraciones pertinentes para poder hacer ese enlace. Entonces, lo primero que nos está preguntando es cuál es el nombre del servicio al que queremos linkear o al que queremos llamar para que se asocie a él. Luego de ello, podemos verificar los datos asociados a la base de datos con el origen de base de datos que va a tener. Y bueno, otra serie de características que nos va a permitir llevar a un catálogo de servicios de proceso. En este cuadro de diálogo particularmente ya vemos que el servidor se necesita lanzar con un tipo de servidor en el cual cada uno sea identificado. Los servidores enlazados pueden ser definidos de acuerdo al tipo de fuente de datos y el radial, es decir, poder verificar dentro de las otras opciones cómo está seleccionado para su propósito y validar dentro de ese proceso cuáles van a ser segmentados de acuerdo al tipo elegido y la caja de texto que linkea como tal el nombre del servidor ingresado. Entonces, ya aquí, cuando ingresamos el nombre del servidor, ya estamos identificando los parámetros a nivel de su comportamiento. Si este tipo de SQL es elegido para configurar un servidor enlazado con SQL Server, el nombre específico al que deseamos linkear debe ser un nombre de SQL a nivel remoto, de tal manera que si se genera una instancia de SQL por defecto, él debe escribir dentro de la computadora y se debe hospedar dentro de la instancia, ejemplo, wserver 2012, ¿sí? Pero que esa instancia sea identificada con el nombre de la computadora o de la instancia separada por barras que identifiquen cómo va a ser expresado ese proceso. Pero debemos tener cuidado, porque de otra manera podemos llegar a incurrir en errores en donde no nos va a permitir pasar la instancia de inicialización por defecto. Entonces, por lo tanto, para poderla establecer con el usuario, entonces lo que hacemos es verificar cómo se va a autenticar. Por debajo de la selección le vamos a decir en el cuadro de diálogo que cree un nuevo link en servers y luego la seguridad del elemento. Esa seguridad depende mucho de la manera en que nosotros vamos a abordar las conexiones de ese servidor a servidor. Aquí hay diferentes maneras de autenticarse servidor enlazado por medio de las configuraciones. Es decir, determinamos desde el servidor local cómo se va a manejar de manera remota y el mapeo de conductividad que él va a tener para ese recurso a nivel remoto para que sea establecida. Una vez asociamos el inicio de sesión con la manera remota, bueno, lo vamos a personalizar para que efectivamente tengamos ese inicio. Si lo vamos a hacer de manera local, entonces lo que hacemos es identificar dentro del login local los inicios que va a tener de sesión y la lista de asociados que vamos a tener para que puedan acceder al servidor de autenticación. Luego de ello, le vamos a decir que
proceda dentro del Windows de autenticación con el nombre que va a ser detectado con el link que acabamos de crear. Ahora, cuando se hace clic en OK del cuadro de diálogo, aparecerá un mensaje que nos podrá decir que el login de mapeo tiene una conexión remota de acuerdo a los inicios que deberán personalizarse o tener un nombre de inicio remoto. Cuando esto nos aparece, ¿cierto? Entonces debemos ir directamente a personificar este proceso. Para la personificación, pues lo que hacemos en esta casilla es presionar la selección del servidor, luego las credenciales de inicio de sesión para que sea enlazado. Para la autenticación del SQL Server, entonces le decimos inicie sesión con las credenciales exactas que deben ser del servidor y de otra manera pues que conecte al servidor que lo estamos autenticando. La lista de bases de datos están por debajo de los catálogos, por lo tanto podemos verlo de esta manera como lo estamos observando en la imagen. Para inicios de sesión en Windows debemos hacer una sesión válida de acuerdo al servidor enlazado para usar una personificación diferente, por ejemplo, un modo de delegación de servicio local o de enlazado a nivel establecido, pues creamos un servicio enlazado en el cual le permitamos identificar de qué manera lo vamos a hacer. Entonces, desde la caja de casilla de validación de login, le decimos que lo seleccione desde Windows y presione la casilla impersonate y luego le decimos OK. Luego de ello, lo que vamos a hacer es dejar dentro de las bases de datos las que van a estar localizadas de manera local o las que pueden llegar a tener un acceso remoto. Y ahí ya vemos que efectivamente nos crea ese inicio de conexión. Para el usuario remoto o en acceso de conexión remota, pues necesitamos en primera instancia identificar la opción que permite a los usuarios de SQL Server conectarse con un servidor enlazado con otras credenciales que no estén presentes dentro del servidor remoto, usando las credenciales que estén dentro del usuario que existen dentro del servidor remoto. Entonces, la contraseña remota especifica como tal la contraseña del usuario remoto y desde ahí despliega el login local para poder mapear los inicios de sesión de campo remoto y que vayamos ingresando el nombre del usuario que lo identifica para que pueda acceder a él y pueda ingresar de manera remota. Entonces, para ello, identificamos las opciones de seguridad a nivel de contexto remoto. Vamos a identificar, por lo tanto, dónde están las bases de datos para que él se pueda conectar. Entonces, cuando está conectado al servidor local, él usa una autenticación de SQL Server con las credenciales que se le hayan dado en su proceso. Por debajo de la carpeta hay una serie de catálogos en la cual todas las bases de datos van a estar disponibles dentro del servidor remoto. Para que se haga inicio de sesión, se deben listar primero ellas y así corroborar que efectivamente podamos generar esa conexión. Una vez tengamos el diálogo de servidor, podemos identificarnos con el inicio de sesión. em, que no están establecidos dentro de la lista de servidor local, porque puesto que vamos a realizar dentro del proceso el mapeo de conexión remota. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es encontrar un servidor enlazado ya con 4 opciones en las que podemos utilizar la localización por debajo y la selección de su definición. Entonces, en este punto de vista, ya comenzamos a generar la identificación de esas conexiones. Luego de esto, lo que hacemos es identificar de pronto lo que no va a ser. Es decir, si el botón radical dentro de la selección permite que cualquier usuario no esté identificado dentro de la lista de servidor remoto, pues no puede ser establecido el servidor enlazado. Por ejemplo, si ingresa con una cuenta diferente, ¿cierto? Que no esté establecido entre la lista de mapeo, el inicio de sesión de la lista debajo de la carpeta de diálogo se verá de esta manera.
Si intentamos ejecutarla dentro del servidor, pues lo que va a pasar es que cuando él genere esa consulta, aparecerá un resultado donde nos dirá dentro del inicio de sesión que se crea o se quiere pretender hacer de manera remota, existe un login que no es identificado, no está dentro de la lista de mapeos. ¿Listo? Entonces es importante que la tengamos en cuenta para hacer este proceso. Vamos a mirar de qué manera podemos hacer este acoplamiento de acuerdo a un servidor vinculado. Entonces, vamos a revisarlo. Listo, entonces vamos a iniciar. Entonces, en primera instancia, vamos a verificar qué servidor podemos llegar a vincular de manera local y de manera remota. Vamos a revisar. Hay una serie de protocolos que podemos tener presente en caso tal de que nosotros no sepamos cómo tener o adquirir esa serie de ventajas, pues nos podemos remitir directamente a la página. Cuando nosotros estamos haciendo la instalación del server SQL, él deja una por defecto, ¿cierto? Pero lo importante es poderla configurar para que nosotros tengamos un control del mismo. Todas las instancias deben tener un nombre en específico para poderlos llegar a enlazar. Estos son procesos de seguridad conforme al servidor. Le podemos dar para que efectivamente sea administrado directamente por un súper o por un administrador. Ahí verificamos que efectivamente tengamos un proceso de conexión directamente a la instancia de SQL Server y tengamos el usuario de sesión por autentificación de administrador. Una vez la tenemos, entonces acá lo que nos dice es cuál es el origen de base de datos a la cual vamos a conectar y hace una consulta directa frente a los que están habilitados para la selección de la base de datos. Entonces ahí le decimos linking server, le damos el nombre del servidor como le estábamos mostrando hace un momento. Es importante tener en cuenta la nomenclatura del nombre que le queremos dar. Importante manejar datos específicos, palabras claves que nosotros las podamos tener como fácil recordación y de fácil entendimiento.
Esta tiene que referirse directamente a la instancia que nosotros vamos a llevar como nombre de servidor. Por ejemplo, allá tenemos a de la lab y en ese caso le damos un slash SQL para que precisamente se lleve a crear las instancias de acuerdo a la que nosotros creamos en un principio. Mejor copiar y pegar el nombre completo de la instancia para no tener errores de llamada. Una vez ya lo tenemos, entonces le decimos que verifique la configuración de seguridad que le vamos a dar para esta conexión. Entonces, en este caso, estamos trabajando sobre un servidor remoto SA y le colocamos la contraseña de acceso. Una vez que nosotros le damos OK, ya aparece la instancia creada de asociación y lo que encontramos dentro de ella. Listo, ahora vamos a mirar cómo podemos proceder a la información que se está generando sobre esa instancia en específico. Entonces, podemos generar una consulta de llamado, ¿cierto? En donde le decimos select asterisco from a que haga apertura al llamado o consulta a esa instancia y luego le decimos que el origen a la cual su base de datos corresponde al SP de llamada. Ahí ya estamos adquiriendo directamente información de la tabla conforme a la instancia que se creó. Otra manera de hacerlo puede ser así. Le doy una consulta de select asterisco from, detallo como tal a qué instancia se va a conectar, el nombre del servidor entre llaves cerradas y luego el origen de la base de datos a la cual le estamos dando el origen de base de datos. Ahí tenemos la instancia y vemos que efectivamente se está llamando ese proceso de instanciación o linkeo a otro servidor. Se identifican los llamados al servidor para poder corroborar de qué manera se van a visualizar y de qué manera lo vamos a vincular. Aquí se ejecuta este error porque no es correcto el nombre que le estamos dando.
Probablemente es correcto, los espacios pueden incurrir en ello. Ujú. La otra función es el Open Query también. Hallamos el nombre del servidor, la ruta como select asterisco from y los detalles de consulta, de ruta, de origen de base de datos. Que está duplicado el nombre. Aquí lo que hacemos es verificar dentro de la selección el nombre de lo que quiero llamar y el nombre por el cual le vamos a dar un alias de llamada para que no nos ejecute la duplicidad de su nombre como error. Y la renombramos de tal manera que al renombrarla, pues no vamos a tener como tal ese problema que existe de duplicidad. Le colocamos un alias para que efectivamente tenga ese llamado. Y de esa manera podemos obtener la información directamente de la base de datos elegida y podemos ver que el linkeo a ese servidor se cumplió. Sí, claro, porque si utilizamos esta consulta estructurada de manera rápida, vamos a traer la información sin necesidad de que estemos pensando en cómo renombrarlo, colocarle un alias. Son diferentes métodos de llamada. Si se dan cuenta, este es mucho más extenso, pero también es funcional. También podemos ver operaciones a nivel de inserción de los datos y de eliminación. Entonces, por ejemplo, podríamos decirle que inserte dentro de la instancia y colocamos el nombre del servidor, el nombre de la base de datos y le decimos corrobore dentro de de la evaluación de datos el tipo de dato que le vamos a colocar en cada uno de los campos. Aquí nos está diciendo que hace falta un llamado a la configuración de comunicación. Entonces lo que hacemos es mirar el estamento de llamado para que le demos la configuración completa de su estamento. Estos problemas pueden presentar de acuerdo a veces que pierde la conexión a la base de datos. Esto es normal que suceda en SQL Server, recordemos, por los protocolos de servicio que él está trabajando continuamente. Entonces, ahí revisamos que efectivamente dentro de las consultas no hay problema y la inserción también ya se puede hacer de manera instanciada. Aquí vamos a hacer una inserción, pongamos cuidado muy bien cómo la podemos realizar.
Aquí hacemos una actualización, efectivamente fueron actualizados esos estamentos, digamos que la consulta no tiene tanto cambio y efectivamente se hizo la modificación. En un delay, lo mismo, instancia, nombre de la base de datos origen, donde llamamos el campo en específico al cual queremos hacer esa eliminación. Y ahí está verificado. Se elimina. Entonces, este es el momento en que nosotros vemos que efectivamente las instancias se cumplieron frente al proceso de configuración. Importante como tengamos la infraestructura de nuestro contenido, porque de esta manera podemos llegar a tener varios procesos de nuestro servicio que no solamente estamos dados conforme a la base de datos, sino que también se estructuran bajo el proceso lógico de comportamiento de toda lo que llega a conectarse dentro de la misma base de datos, es decir, los servicios, la clarificación de las aplicaciones, ¿sí? Entonces es importante que nosotros seamos muy organizados de acuerdo a cómo se va a comportar esa base de datos y dónde va a ser localizada para que no tengamos errores dentro de su ejecución. ¿Esto cómo se logra? Pues principalmente teniendo unas buenas prácticas de ordenamiento. Nosotros debemos ser muy intuitivos de la manera en cómo queremos organizar y cómo queremos que se acoplen las cosas de acuerdo a los servicios que estamos administrando. Por lo tanto, el acoplamiento también incluye en que ese servicio a nivel de llamado involucre ayuda a los programadores para las aplicaciones de manera asíncrona. En el momento en que lo vaya acoplando, verifique la flexibilidad de los componentes independientemente de la funcionalidad conjunta para llevar a cabo la tarea. Estos componentes se deben aplicar con el intercambio de mensajes y todo el contenido de información que sea necesaria para completar dicha tarea. En este tema se describen los siguientes aspectos a nivel de llamado del service broker, donde lo que buscamos es que las conversaciones, la coordinación y ordenamiento de los mensajes, la programación asíncrona, tra- transaccional se cumpla, que la compatibilidad de las aplicaciones y el acoplamiento sea flexible y que los componentes de servicio broker lo tengamos en ese proceso. ¿Cómo funcionan las conversaciones a nivel de este acoplamiento? Pues lo que buscamos es diseñar diferentes funciones básicas de envío y recepción de mensajes. Cada mensaje forma parte de una conversión y cada conversación es un canal de comunicación confiable y persistente para cada mensaje. Y dentro de él tiene un tipo específico en el que impone cómo ayudar a los programadores a escribir las aplicaciones de manera confiable. Una de ellas es la transaccional, ya que permite que las aplicaciones al envío y la recepción de los mensajes pues se maneje de una manera confiable. La aplicación del mensaje de un servicio debe ser el nombre de un conjunto de tareas relacionadas entre sí y que apliquen un mensaje de cola para la vista interna de la tabla. Todos los mensajes que tienen la misma forma de comportamiento dentro de la conversión, lo que busca es que garantice la aplicación que recibe dentro de cada mensaje y que ese mensaje tenga un orden de envío para poder garantizar que el programa implementa un servicio que puede ser asociado a las conversaciones que se relacionan mediante el mismo servicio de grupo de conversaciones. La seguridad basada en la certificación ayuda a proteger los mensajes confidenciales y controla el acceso de los servicios. Una analogía es pensar que el servicio puede ser postal o puede mantenerse dentro de la conversación con un servicio colega que se encuentre lejos y que puede comunicarse de acuerdo al envío de cartas enviadas a través de un servicio postal. El servicio postal ordena y entrega las letras. En ambos
puede llegar a reiterar que las cartas de los buzones las leen, escriben las respuestas y envían las cartas dentro de la misma conversación finalizada. Todas estas entregas producen una forma asíncrona mientras que lleva otras tareas dentro del proceso. Los programas pueden usar un service broker a nivel de servicio postal para admitir conversaciones asíncronas con otros programas. Los mensajes de service broker también funcionan como las cartas. El servicio de service broker es una dirección donde la oficina postal de entrega de las cartas cruza las colas de buzones para que guarden cada carta después de ser entregada. Por lo tanto, reciben mensajes, actúan como mecanismos y envían respuestas de manera automática. Cuando la aplicación es enviada a un mensaje de servicio de contestamiento, pues él aísla los detalles de implementación a nivel de la aplicación de otro extremo de la conversación y la aplicación receptora puede estar dentro de la reconfiguración dinámica o reemplazarse dentro de un nuevo código sin afectar la aplicación emisora. Esto puede ayudar a que temporalmente yo pueda tener un impacto de servicio agregando los mensajes nuevos dentro de la cola y que se reinicie la aplicación receptora. La coordinación y ordenamiento de los mensajes busca que el servidor broker ayude a controlar esas colas como técnicas de programación en base a los datos y que de otra diferencia le podamos tener unos productos tradicionales en ambos aspectos claves. Las colas de servicio se pueden integrar en una base de datos. Dichas colas pueden coordinar y ordenar los mensajes relacionados. Las colas integran o superponen un mecanismo de administración que normalmente dentro de las bases de datos los llamamos que incluyen el marco de referencia por proporción de interfaz a nivel transaccional, sirve y garantiza de manera exacta el orden de envío de los mensajes para que los podamos determinar dentro del llamado de una cola, ayudan a garantizar que los lectores no puedan procesar simultáneamente los mensajes en el momento de la conversación o el mismo puede entender la conversación que ha sido relacionada. Cada conversación de servicio Rocket tiene dos lados. En un sentido, hablamos de la dominación iniciador y en el otro, el destino, el cual el servicio pues indicará cuáles son todos los servicios que se están asociando y de qué manera podemos dialogar típicamente para que sea el indicado. En una primera instancia hay un iniciador. El segundo comienza a verificar el programa de conversación. El tercero garantiza que los mensajes contenidos puedan ser exigidos dentro de la realización de cada tarea. El programa también envía los mensajes al servicio destino. Este servicio de destino maneja una colección de datos asociadas a un servidor destino y los programas reciben en cola el trabajo realizado, de tal manera que el iniciador comienza a verificar la respuesta de lo que se está colocando asociada al servidor iniciador y el programa recibe la respuesta ya procesada. Por lo tanto, tenemos que este ciclo se puede repetir las veces que sean necesarias para que tengamos esas solicitudes de envío y recepción de llamados. Y dentro de lo que podemos trabajar dentro de las prioridades más altas y más bajas, le damos un 10 y uno para la más baja. Dentro de lo que garantizamos que el trabajo de prioridad baja no bloquee el trabajo de prioridad superior. Los demás sistemas de Service Broker lo que hacen es configurar esos servicios distintos a distintos niveles para obtener información de prioridades que necesito llevar a cabo dentro de la administración. Adicional a ello, muy difícil se pueden conllevar la creación de estas aplicaciones de mensajería si lo coordinamos con mensajes confiables o lectores que puedan tener un programa basado en la concentración de resolver problemas a nivel de la lógica del negocio. Todo esto se trabaja bajo la transformación de un programa asíncrono transaccional. Eso quiere decir que la infraestructura del Service Broker puede entregar mensajes de aplicaciones transaccionales asíncronas debido a la mensajería que está llevando a cabo. Todas las operaciones se pueden llegar a entregar debido a la manera en que operen dentro del envío y recepción de la entrega síncrona.
El motor de base de datos controla como tal, mientras tanto, la aplicación que se está ejecutando y la escalabilidad que proporciona dentro del procesamiento de tareas pendientes que se van obteniendo en la activación de sus servicios. Nuestra tarea como programar es realmente todas las aplicaciones que estén trabajando en cola y que realicen una serie de ejecuciones establecidas bajo dos ventajas. La primera es que la aplicación puede responder a los usuarios de manera inmediata colocando la solicitud de trabajo en cola. Por lo tanto, las aplicaciones no tienen que esperar completamente todo el trabajo, sino que las van asociando. La segunda, el trabajo implicado en la solicitud. Entonces, él verifica las varias unidades de trabajo procesadas y las maneja de manera independiente, de tal manera que cuando ya las tengo separadas, aplica la idea de expandir el trabajo por varias instancias y que estos equipos las manejen de manera independiente. La codificación de las aplicaciones por secuencia y por proceso se pueden llevar correctamente y de alguna manera puede ser un poco complicada porque los programadores pueden tener una funcionalidad de sistema de generación de llamado, pero estas necesariamente tienen que llamarse por colas aplicables. La otra parte que tenemos que tener en cuenta es la compatibilidad de servicio de las aplicaciones y el acoplamiento. ¿Por qué? Porque dichas aplicaciones deben contener las mismas definiciones de intercambio dentro de la estructura como las instancias que veíamos hace un momento. Se deben ejecutar de manera detallada, de tal manera que no necesite conocer una ubicación física, sino que simplemente se haga el llamado a esa conversación. Los componentes principales del Server Broker es verificar el componente de conversación que aplica el intercambio de mensajes de acuerdo a la conversación que se va a establecer. Los componentes de definición, que es el diseño en la cual la estructura base de la aplicación se va a comportar y el flujo de conversación que va a tener a nivel de almacenamiento y ese envío y recepción de mensajes. El componente de red y seguridad, que son los componentes que permiten usar el intercambio de esos mensajes que configuren independientemente el código para los componentes de seguridad remota. Todos estos componentes están definidos bajo los servicios y que efectivamente cada uno de ellos forman parte del metadatos de nuestra base de datos y de las instancias que nosotros le configuremos al server SQL. Los grupos de conversación, pues son los mensajes que forman parte de los datos que contienen la misma base de datos. Les agradezco por su acompañamiento y nos vemos en una próxima oportunidad dentro de la finalización de nuestra unidad número 5. Muchas gracias.